Hay errores en español que parecen pequeños, pero pueden cambiar completamente lo que estás diciendo. A veces solo traduces del inglés, cambias un verbo o te olvidas de una letra y de repente dices algo muy diferente. Hoy te voy a enseñar 7 errores comunes que pueden sonar vergonzosos en español y exactamente qué decir en su lugar. Vamos directo al primero. Estoy caliente. Ni siquiera lo puedo decir con una cara seria. Estoy caliente. En inglés dices I'm hot, pero en español para hablar de temperatura no digas estoy caliente o soy caliente. Eso puede sonar a que estás caliente de otra forma. Estás diciendo I'm horny. Para decir que tienes calor, di tengo calor, hace mucho calor. ¿Qué calor hace aquí? Estoy embarazada. No estoy anunciando que tendré otro hijo. Este es un falso amigo. Un falso amigo es una palabra que se parece a una palabra en otro idioma, pero significa algo distinto. En este caso es muy diferente. Embarazada se parece a embarrassed, pero no significa embarrassed, significa pregnant. Entonces, si dices estoy embarazada, no estás diciendo I'm embarrassed, estás diciendo I'm pregnant. Para decir I'm embarrassed puedes decir estoy avergonzada o estoy avergonzado. Pero en México también decimos mucho me da pena. Por ejemplo, me da pena hablar en español. También puedes decir qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Dije estoy embarazada enfrente de toda la clase. Soy aburrido. Aquí cambia todo por el verbo. Si dices soy aburrido, estás diciendo I'm boring como persona. Pero si quieres decir I'm bored, di estoy aburrido o estoy aburrida. Por ejemplo, estoy aburrido en la casa. Aquí entra un poquito la gramática. En general, ser describe algo más permanente o parte de la identidad. Estar describe un estado temporal, algo que sientes en ese momento. Entonces, soy aburrido, I'm boring. Estoy aburrido, I'm bored. Uno describe cómo eres, el otro describe cómo te sientes ahora. Muy diferente. Estoy bueno. En inglés, si alguien te pregunta How are you? Dirías I'm good. Aquí el problema es que en inglés good puede traducirse a bueno o bien, dependiendo del contexto. Pero en español no digas estoy bueno, porque entonces estarías diciendo I'm attractive. Pero incluso más vulgar. Es como decir I have a hot body. Lo sé. Los mexicanos son un poco loquillos con sus expresiones. Para decir I'm good o I'm doing well, di estoy bien. O simplemente bien, gracias. Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? La razón simple es que en español el significado de bueno cambia mucho si usas el verbo ser o estar. Para responder how are you, hablamos de tu estado o cómo te sientes. Por eso decimos estoy bien, pero estar bueno o buena normalmente describe que físicamente eres atractivo. Y probablemente no es lo que quieres contestar cuando alguien te pregunta cómo estás. Pero si sí quieres decir estoy bueno, adelante, úsala. Si quieres más frases como esta de español mexicano real, de esas que no te enseñan en ningún lado, hice una guía gratuita con audio para que puedas escuchar cómo suenan de verdad. El link está en la descripción y creo que te van a encantar. Estoy excitado. Este también es un falso amigo. La traición. Viene del inglés I'm excited, pero en español excitado tiene una connotación
sexual. Pero no poco sexual. Muy. Estás diciendo I'm aroused. Para decir I'm excited, usa estoy emocionado o estoy emocionada. Por ejemplo, estoy emocionada por el viaje. También puedes decir tengo muchas ganas de algo. Por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a México. Eso suena muy natural. Entonces, I'm excited, estoy emocionado o estoy emocionada. No uses excitado, a menos que eso sea lo que exactamente quieres decir. Ah, no. Este error es de una sola letra, pero esa letra importa mucho. Año con ñ significa year. Ano sin ñ significa anus. ¿Ves la diferencia? Entonces, es importante que cuando te preguntan cuántos años tienes, digas, tengo 27 años, no 27 años. Coger. Ok, esta palabra depende del país. En España, coger es normal. Bueno, coger en todo el mundo es normal, pero en España la usan mucho. Significa to grab or to take. En España. Ojo, porque en México y en la gran mayoría de Latinoamérica, coger es lo más peligroso que puedes decir, porque significa to fuck. Así es. Entonces, si estás aprendiendo español mexicano o vas a ir a México para tus vacaciones, mejor usa agarrar o tomar. Por ejemplo, voy a tomar el camión o voy a agarrar mi mochila. Los españoles tenían que complicarnos la vida. Ok, ahora vamos a ver si de verdad pusiste atención. Te voy a dar una frase en inglés y tú tienes que decirla en español. Número 1. ¿Cómo se dice I'm hot cuando hablas de temperatura? La respuesta es tengo calor. Número 2. ¿Cómo se dice I'm embarrassed? Puedes decir estoy avergonzado o estoy avergonzada. O más natural en México, me da pena o qué vergüenza. Número 3. ¿Cómo se dice I'm bored? Estoy aburrido o estoy aburrida. Número 4. Si alguien te pregunta How are you? ¿Cómo respondes? La respuesta es estoy bien o simplemente bien, gracias. Número 5. ¿Cómo dices I'm excited? Puedes decir estoy emocionado o estoy emocionada. También tengo muchas ganas de algo. Número 6. ¿Cómo se escribe year en español? La respuesta es año, con ñ, año, año. Grábatela bien. Y número 7. Si estás en México, ¿cómo dirías I'm going to take the bus? La respuesta es voy a tomar el camión o voy a agarrar el camión. Y eso fue todo, amigos. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal para que sigan aprendiendo español de la vida real. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!